relaciones mías y de mi hijo. Ok, esta lista de emociones negativas que ven es lo que yo sentí. Yo, Andrea, como madre, como mujer, como humana, sentí. En el momento que mi hijo no comienza a relacionarse con el medio, no comienza a mirar con los ojos, no comienza pues a desarrollar los hitos del desarrollo, su lenguaje, su comprensión, su comunicación, la parte de socializar con el otro, de esa sonrisa social, el contacto, ese abrazo, ¿no? Porque todo era irritabilidad, todo era rechazo. En el momento que yo como mamá y como también pues les digo que soy médico y me doy cuenta pues que algo no sucede, en un principio los que me acompañaban como pediatras de mi hijo me decían hay que esperar, yo esperaba, fueron 8 meses y esperaba, 10 meses y esperaba, y yo decía, pues, ¿y hasta cuándo vamos a esperar? Pues si ya veo que está sumamente retrasado dentro de su neurodesarrollo, ¿esperar qué? Y comenzar a leer y buscar información es terrible, yo las comprendo mucho desde el punto de vista de mamá, porque entre que uno más lee, pues más se confunde, pide más opiniones, pues más confundida están. Yo conozco muchas mamás que me dicen, pues yo sé que no estaba bien mi hijo y nadie me decía nada, y cuando ya le dan el diagnóstico de que tiene autismo, pues no lo quiero aceptar, ¿sí? Entonces a mí me invade, como Andrea, como mamá, mucha tristeza, ¿sí? Tristeza, mucha ansiedad por leer, por saber más información, y la ansiedad en el futuro porque la mente comienza a elucubrar y qué va a pasar, y cuando ya tenga que ir a la parte escolar, y cuando ya comienza a crecer, tenga 10 años y 12 años, qué va a pasar de él si él no va a poder, con la literatura que hay, pues que los chicos no logran alcanzar muchas cosas de su desarrollo, y lo que vivimos, pues ir a un centro comercial es imposible, hacer una fila pues no espera, cortarse el cabello es terrible, lavarse la cabeza pues no quiere, mucho dolor. Este dolor realmente iba acompañado de mucha culpa, porque si bien es cierto, yo decía, bueno, son las cosas que suceden, pero yo sentía mucha culpa también dentro de mí, no sabía de dónde venía esa culpa, pero ese dolor de mamá, y aparte pues que te van diciendo cosas no tan bonitas, mucho dolor, ¿sí? La adicción a leer, ¿sí? Era como una droga, una adicción a leer todo el tiempo, a buscar información. Leí mucha información, entre eso pues me encontré con muchas teorías, que la alimentación, que las vacunas, cosas que yo estoy segura que ustedes también han leído. Y era una adicción, y mi adicción realmente era como encontrar que esto tenía salvación, que tenía cura, que tenía un tratamiento, que había pues un lugar del mundo, pues chicos que estaban muy bien, que habían mejorado. En la actualidad hay mucha información, yo le estoy hablando hace 7 años atrás. En la actualidad ya hay mucha más información, pues estoy en unos grupos de WhatsApp y veo cómo las mamás se sustentan, pues en esa época pues no había esto tampoco del WhatsApp tan florido como en la actualidad lo manejamos, ni lo de las redes sociales. Entonces mi adicción por leer, y yo tenía una ansiedad por leer, ¿sí? Una ansiedad que las manos me temblaban así y el corazón me palpitaba, sentía el latir del corazón pues en mi cerebro, boom, 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 no podía dormir. Y es una de las cosas que más yo empato con las mamás, porque yo también pues lo he vivido, ¿ok? Miedo al futuro, miedo que va a pasar, miedo, quererme levantar y que todo es una pesadilla, y te levantas pues y no es una pesadilla, es la realidad, ¿ok? Frustración, porque como madre me sentía frustrada, porque de una u otra manera las mujeres vivimos 3 tiempos de maternidad, ¿sí? El primer tiempo de maternidad es cuando somos niñas y jugamos con las muñecas y que le damos el tetero y que la cargamos, le cambiamos la ropa y todo esto. El segundo tiempo de maternidad es cuando tú admiras la pancita de las mamás, ¿no? Y la tercera es cuando ya te toca vivir, entonces donde las papas queman, como decimos acá en Ecuador. Y entonces una frustración de madre en el momento que te dicen, oiga, su hijo no va a poder lograr, y comienzas a leer pues y te llenas de toda esa información que hay, y mucha más frustración cuando tienes 10 caminos y no sabes cuál tomar, ¿sí? Rabia, pues sí tenía mucha ira, mucha rabia, si me pregunta exactamente a qué, no lo sé, pero eran emociones que jugaban un torbellino en mi ser. Una vez más, esto es lo que Andrea sintió. Reconocerlo, difícil, unos nos cuesta un poco más, a otros nos cuesta un poco menos. Yo me dedico como yo les mencionaba, pues soy pediatra, y específicamente al neurodesarrollo me dedico hace 4 años. Hace 2 años atrás, le estoy hablando 2017, 2016, un poquito más atrás, contar esto de las emociones me decían pues como que no se empataba mucho, mamás, me alegra. Hoy por hoy, 2019,
más del 60, me atrevo a decir un 80% de las mamás pues me ven por redes sociales, que doy mis charlas presenciales, las charlas online, por las redes sociales, por WhatsApp y todo esto, nos empatamos y nos conectamos mucho mejor con las emociones y reconocemos, ¿no? Reconocemos estas emociones. Acá tengo a una mamá, María Fernanda López, que me está escribiendo: yo sentía lo mismo, mucha ansiedad por todo y miedo al futuro de mi hijo. Y aún continúo con esa ansiedad, ¿ok? Entonces lo que vamos a explicar acá está magnífico. También pueden escribir en el chat las mamás que están acá en la videoconferencia para poder saber todo ese conjunto de torbellino de emociones que tenemos. Perfecto. Entonces, por 2 años y medio realmente estaba como un robot, lo llevaba a sus terapias, hacía pues las herramientas que tenía en ese momento. Y pasó un momento de transición en mi vida que comencé a observar las palabras, comencé a oler las sensaciones y comencé a sentir las palabras también que escuchaba, no específicamente hacia mi hijo o lo que yo estaba viviendo, sino alrededor. Como yo tengo el contacto con las personas, pues trabajo en un hospital público, veo muchísimos pacientes, trabajo con muchos de los chicos del neurodesarrollo, entonces siempre escucho frases. Aquí les he traído algunas de las que comencé yo a relacionar y las que Andrea también en un momento se dijo, ¿sí? Entonces, una frase bastante típica que se dice: si andas sin zapatos, te va a dar gripe. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasaba mágicamente en 24 horas? Pues la persona amanecía con gripe. ¿Ok? Entonces, y las personas: sí, doctor, es verdad, mi mamá me decía esto. Otra me dice: no puede, ya cuando teníamos 14, 15 años, ¿no? Y nuestros padres nos decían: no puedes tener enamorado o no puedes tener enamorada, estás muy chico. Nuestro corazoncito pues malatía y de una u otra manera queríamos más aferrarnos a eso, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me decía era: no me gusta que estés con la muchachada, o sea, con las amigas y eso, ¿no? Y era una niña que estaba en la escuela, me acuerdo. Y era: es que son mis amigas, y nosotros nos abrazamos y son esa época escolar, ¿no? Que me había tenido entre 12 años y eso. Entonces, entre las cosas que más nos dicen, de una u otra manera el cerebro más las capta y las hace. Entonces, eso es lo que yo comienzo a observar, ¿sí? Cuando yo comienzo a dedicarme netamente al neurodesarrollo, ¿qué me dicen los padres o qué me dicen las mamás? Había un papá específicamente que me decía: doctora, yo creo que le provoqué el autismo a mi hijo. Dice: mi esposa está embarazada, teníamos muchos problemas y yo soñaba con el autismo. Me levantaba y leía revistas del autismo. En los sueños veía libros del autismo. Dice: yo no sé si yo lo llamé, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, yo tampoco sabía qué era eso y yo lo que hacía era anotarla. Siempre he sido como muy... sí, muy perspicaz en llevar anotaciones y ver cómo se repite, hacer la galleta en que se repite. Entonces, comencé a observar que había mucho en ese lenguaje, que Andrea también en un momento lo dije: ¿será que yo quise que mi hijo esté enfermo? Pero no lo entendía, o sea, yo le estoy hablando hace muchos años atrás. Otras frases que me decían las mamás es: en el jardín hay un niño, la mamá era parvularia, dice: en el jardín había un niño con autismo. Yo llegaba, mi bebé tenía 2 meses y le decía: tú eres autista, es que mi hijo es autista, es que llora igual que el niño del jardín. De esto sí he tenido algunos casos, algunas mamás, y me dice: ¿será que yo provoqué esto, doctor, en mi hijo? Esta frase que sigue es una mamá que vi hace 24 horas. Me consultó porque el niño convulsiona. ¿Sí? El niño convulsiona, tiene un diagnóstico, un síndrome que no deje convulsionar jamás. Y yo le digo: ¿cuál es su mayor miedo? ¿No? Me dice: mi miedo es que siga convulsionando y esto no pare nunca y no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Okay? Entonces yo le dije: si usted tiene miedo que siga convulsionando, ¿qué es lo que va a pasar? Y me contesta: que siga convulsionando. ¿Okay? Otra de las cosas que se escucha mucho es: yo siento que mi hijo me rechaza. ¿Sí? Los chicos cuando están dentro del espectro autista, una de las cosas que no tienen mucho es esta apreciación de la piel con piel, no les gusta pues la sensación de la camiseta, las texturas, un abrazo y todo eso. Entonces el sentir el abrazo, las mamás me dicen: que me diga mamá, doctora, con que me diga mamá, con que me mire, que me dé un abrazo. Y yo como mamá también lo sentía, que mi hijo sea como que cariñoso, que me abrace. Entonces yo siento que mi hijo me rechaza, o sea, encima que trabajo más de 12 horas para pagar todas las terapias y hacer todas las cosas y me levanto con buenas ganas para hacer todo, yo siento que el chico me rechaza y es un dolor gigante. O sea, es una ansiedad que las madres manejamos, un dolor que nos invade en los huesos y no sabemos pues cómo manejar. Yo comienzo a observar todo esto. Mi hijo ya tenía 2 años y medio con el diagnóstico, lo llevaba a todas las terapias y había leído mucha literatura. De una u otra manera
no es que no me convencían, sino que si me las hacía, no las podía terminar porque primero que trabajaba más de 12 horas, segundo a veces eran muy costosas, tercera no había las herramientas acá en mi país y cuarto pues sentía el rechazo, entonces yo decía, bueno, ¿valdrá la pena todo esto, no? Y una de las cosas que encontré, y como sí me gusta mucho el cerebro, la parte de los neurotransmisores y todo esto, me encontré con estudios acerca del miedo, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver acá. Y aprendí que un bebé, o sea, Andrea, cuando fue bebé, solo tenía dos miedos, ¿sí? El miedo que tiene un bebé es el miedo a caerse, por esa sensación de vacío, y el segundo miedo que tiene un bebé es a no ser alimentado, ¿sí? Porque si no, ¿cómo come? ¿Ok? Solo porque todavía necesita el alimentarse, como los cachorritos que buscan así a su mamá, pues ese bebé también necesita de ese apoyo, ese acompañamiento, esa crianza, hasta que se valga por sí mismo, ¿no? El resto de miedos, todos, el resto de miedos son absolutamente aprendidos. Miedo a que me roben, miedo a que me violen, miedo a que me maltraten, miedo a que si hago mi vida con mi pareja, miedo a que si me ponen los cachos, miedo a lo que sea. Todos los demás miedos son aprendidos, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante porque ahí me comencé a dar cuenta. Entonces, si yo le tengo miedo a que mi hijo no se escolarice, tengo miedo a que mi hijo no se valga por sí mismo, que no se vista solo, que no se cepille los dientes, que no aprenda, que no hable, ese miedo es aprendido. Y en una u otra manera, pues en esa transición que yo estaba de vida, digo, y ahora esto, ¿cómo lo controlo? Porque ya, ahora lo sé, como ustedes en este momento, ahora ustedes lo saben. Y ahora, ¿cómo lo controlo? Pues es súper complicado. Entonces, en la parte de neurotransmisores, ahora les voy a hablar mucho como doctora y como pediatra, se altera el cortisol. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene millones de conexiones cerebrales, tiene millones de neurotransmisores, y solo voy a hablar de uno, que es con el cortisol. Cuando el cortisol está muy presente en nuestra sangre, pues se disparan todos estos mecanismos de defensa y se altera el cortisol. En unos casos será por encima del umbral o de la media normal y en otros casos por debajo. ¿Ok? Mira, acá estoy viendo en el chat, las personas, bueno, todas están conectadas, me dicen que se escuchan bien, perfecto. Y Zulay dice también, he creído que llamé al autismo. Es que es real, o sea, no estoy diciendo que usted llama al autismo, pero es real, es parte de nuestro lenguaje, ¿sí? Eso es algo que yo he constatado mucho, y por lo menos en la mayoría de padres, ¿no? En los que he podido tener algún tipo de relación, conversación y esto. Ok, entonces centrándonos y continuando con esto del cortisol, les he traído algunos estudios que ustedes pueden buscar. Pues a mí me fascina realmente que los papás puedan leer, aprendo muchísimo de ustedes, acerca de la relación entre el apego, el cortisol y el estrés en los niños. Yo hace poco, bueno, la semana pasada vi una conferencia de apego con crianza. Es impresionante cómo todo realmente se germina en el vientre materno y desde mucho atrás, como yo digo, desde Adán y Eva más o menos. Ok, entonces el cortisol tiene una función indispensable en el desarrollo del cerebro. Hay otro estudio que dice que el cortisol resultante del estrés afecta el desarrollo cerebral del bebé durante el embarazo. Es una de las fases, no solo quiere decir embarazo. Relacionan la hormona del cortisol con una mayor agresividad de niños de 10 años. Este es un estudio que hicieron entre chicos de 8 a 10 años y se dieron cuenta que estos chicos que eran más agresivos y que no tenían un límite habían tenido alteraciones en su hormona cortisol, ¿sí? Este estudio me encanta, es un estudio de la Universidad de Edimburgo, el cual fue publicado por el Journal Clinical Endocrinology en Estados Unidos. También las asociaciones españolas, las asociaciones de pediatría españolas y las asociaciones americanas de psiquiatría sustentan mucho lo que los bajos niveles de cortisol influyen en el desarrollo del cerebro del niño. ¿Ok? Entonces yo me comienzo a buscar como mamá, ahora les hablo como mamá, información, y esta pues pegó mucho conmigo, ¿sí? No quiere decir necesariamente que sea con todas las mamás, ¿ok? Pero con Andrea pues pegó mucho, empaté mucho, y yo me pregunté, así mismo como comencé a notar todas esas frases, todas esas frases que los papás comenzamos a decir, comencé a observar, yo dije, ok, ¿qué pasa si yo comienzo a regular mi cortisol? Porque por lo menos yo podía decir que yo tengo una ansiedad por la lectura impresionante. ¿Qué pasa si yo comienzo a regular mi cortisol y ayudo y acompaño a regular el cortisol de mi hijo? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Y ahí es cuando poco a poco, sin darme cuenta realmente, estaba creando una serie de pasos que hoy por hoy pues le voy a compartir los dos primeros. Los dos primeros son fabulosos, los adoro.
todos los papás que lo ponen en práctica, todos, absolutamente todos, tienen resultados impresionantes, verdaderos, persistentes y prolongados en la vida de sus hijos, ¿sí? Entonces, el primer paso está justo otra vez la diapositiva de todas esas emociones, miedos y todo eso. Entonces, yo digo, a ver, yo quiero conectar con mi hijo, ¿no? Me había leído más de 10 literaturas en el cual conectar con el hijo, hacer el pictograma y enseñarle. Pero ¿qué pasaba? O sea, yo estaba cansada, trabajaba más de 32 horas. Pagaba pues todo, si entraban pues $100 se iban 110, o sea, si entraban $5.000 se iban 5.500, o sea, ya llegó un momento pues asfixiada totalmente en la parte económica. Encima que hago todo este sacrificio, me siento con mi hijo, le enseño el pictograma y encima no aprende, no deja el pañal, no mira los ojos, estamos en un caos. Entonces, y quiero conectar, ¿no? Sin embargo, el dolor de madre, yo sentía que no me lo permitía. La frustración de madre, pues no podía, porque era como que si la frustración la tenía aquí y no me deja conectar. O sea, quiero quitarte frustración, quiero quitarte. Por lo menos yo, con mucho amor, pues me comencé a dar cuenta de eso y digo, ok, vamos a experimentar algo. Porque para esto, una parte muy importante, de los 7 días de la semana, yo me deprimía 7, ¿sí? Porque también estaba viviendo otras circunstancias. Quería dormir, no podía dormir, porque ya yo hacía guardias en 2 lugares, entonces encima después clase y encima examen, entonces quería dormir y encima no podía, entonces mis niveles pues estaban por acá. Y yo digo, ok, me deprimía los 7 días de la semana, me deprimía 7. Entonces digo, ¿qué tal si de los 7 pues me comienzo a deprimir 5? Comencé deprimiéndome 6 y uno medio la pasaba bien. Fue un progreso, me tomó mucho tiempo. En la actualidad, digamos que esta técnica está súper desarrollada, que es lo que yo le digo a las mamás. Por ejemplo, la mamá de las convulsiones que me visitó hace poco, yo digo, ok, yo doctora, lloro todo el día, no sé qué va a pasar con mi hija, gasto tanto dinero, he gastado más de $10.000 solo en exámenes y todos están normales. Esta parte es interesante porque yo digo, bueno, le tengo dos buenas, o sea, una buena noticia y una mala noticia. Si los exámenes todos están normales, gracias a Dios, todos los exámenes están normales. Porque no quiere decir que hay un tumor, hay un acceso, o sea, algo que, pucha, ya un tumor es algo que y si no es quirúrgico y bueno, va a llegar con la vida letal, ¿no? Se van a morir en un futuro. Entonces, gracias a Dios no hay eso. La mala noticia es que sigues gastando y te siguen haciendo exámenes y no tienes un resultado, ¿verdad? La buena noticia es que puede ser que lo que yo tenga como pasos le funcione. Soy una amadora del paso a paso, porque a pesar del paso a paso toma tiempo, porque los papás me dicen, enséñame los 100 pasos, y yo no, primero el 1, ¿ok? Y es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Sí es importante hacer bien el primer paso. Cuando hacemos bien el primer paso, podemos hacer el segundo y podemos subir una escalera y nuestros hijos despliegan de aquí al cielo, ¿ok? Entonces el primer paso lo tienen las diapositivas. Cuando sientan todas estas emociones, cuando quieran deprimirse, quieran llorar, van a mirar un reloj, acá lo tengo, y por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a deprimir de las 19 horas hasta las 19 horas y 15. Se encierran en el baño, se van al parque, donde ustedes quieran, lloran, se tiran al piso, rompen cosas, rompen papel. A mí me encanta romper papeles para sacarme igual esa energía. Hacen lo que ustedes desean, pero se ponen una hora, ¿no? Yo les he puesto 15 minutos, después puede ser de 19 horas a 19:05, lo que ustedes se pongan como meta, como dirección, como lo que en ese momento pues ustedes deseen. Entonces ese es el primer paso. Reconocer el fantasma, el que te pone, ¿no? La ansiedad, que te pone ahí el límite con tu hijo. Le vamos a poner una hora, pues me voy a deprimir de tal hora a tal hora. O voy a sentir miedo, ¿ok? Miedo que mi hijo no va a poder hablar, o frustración de que mi hijo no puede hablar, ok, lo voy a sentir desde las 19 horas hasta las 19 horas y 15, ¿ok? Después, ¿qué va a pasar? Esta es la parte interesante. Después de las 19 horas y 15 hasta que se duerman, que son las 9 de la noche, un ejemplo, me voy a dedicar a él, lo voy a mirar, le voy a contar cuentos, lo voy a conectar, lo voy a vestir, le voy a enseñar cómo son sus dedos y sus uñas, así él no me pare bola, no importa. Los celulares, que bueno, los tengo ocupados aquí, son una herramienta fabulosa, las van a apagar, los van a guardar, los van a poner bajo la almohada, donde sea, ¿ok? Pero es el tiempo que ustedes van a dedicarle a conectar con sus niños. Perfecto. Y tengo acá el segundo paso. El segundo paso que tengo acá. ¿Lo van a anotar, por favor? Anótenlo. ¿Acá todo está bien? Sí, se fue la señal.
fue el internet. Se fue el internet. Sí, porque finalizó acá, pero el de acá se iba a contar. Bueno, entonces voy a seguir con ustedes hasta que acá, bueno, la parte técnica lo solucionen. El segundo paso es que ustedes le van a hablar mientras esté dormido. Te amo sin excesos, te amo en equilibrio, bienvenido al mundo hoy, los dos nombres y los dos apellidos. Un ejemplo, Andrea Paola Toral Casas. Entonces, te amo sin excesos, te amo en equilibrio, bienvenido al mundo hoy, Andrea, los dos nombres y los dos apellidos de su niño, ¿no? Un ejemplo, voy a usar mis nombres, Andrea Paola Toral Cáceres. Hola, ahí sí me escuchan, están escribiendo que sigo sin audio. ¿En ese vamos a seguir? No. Tiene que ver, si no en este. No hay internet en la oficina. En este sí hay internet, por si acaso, para conectarlo ahí, no. Yo también tengo internet. Pero mi internet. Claro, no. Sería de conectar. Ya pues, ¿cómo hago? Y lo podemos poner este acá. No, es que este tiene que tener internet, no el tuyo. Cancela la grabación.